Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Cuestiona la presidenta Claudia Sheinbaum a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación por su intención de boicotear la elección judicial que se realizará este domingo 1 de junio. Asegura que sus demandas no tienen relación con el tema electoral y refrenda que el diálogo continúa abierto y que su gobierno siempre defenderá la libertad de expresión. Investiga la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina a 2 elementos por presuntamente haber manipulado pruebas relacionadas con el ataque en el que perdieron la vida 2 cercanos colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Aprueba la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México el dictamen de ley que tipifica los pinchazos y la administración de sustancias de forma subrepticia. La iniciativa propone modificar el Código Penal local para sancionar con 2 a 5 años de prisión y con 50 a 300 días de multa a quien administre sustancias tóxicas a otra persona sin su consentimiento. Iniciativa que será discutida en el Pleno este martes. En el mundo advierte el ejército de Israel que iniciará una ofensiva sin precedente en el sur de Gaza y ordena a la población abandonar la región de Han Yunis. Además, ataca de manera directa durante la madrugada del lunes una escuela que fungía como refugio. La agresión deja al menos 50 personas sin vida. Y en la cultura se presenta en la teatrería la obra Las Partículas de Dios, comedia negra que relata las aspiraciones de 3 mujeres muy diferentes entre ellas, pero que se apoyan para salir adelante. ¿Y por qué te psicotas tú mismo? El Festival Fórum Danzón se celebró en el Zócalo. Es Veracruz, es la fiesta, es el baile. Son nuestras tradiciones, una magia del danzón que muestra una impresionante coreografía captada así, con el sentimiento, con el corazón y el sabor de Veracruz. Parejas que dan muestra de su habilidad en el arte del baile, que aún se mantiene vivo gracias a su talento y a la pasión de los danzoneros veracruzanos. Desde el ritmo cadencioso hasta los elegantes movimientos, esta presentación es un homenaje a la cultura mexicana. Así se vivió la experiencia del danzón en un ambiente único en el centro histórico de Veracruz. Música, historia, emoción. ¿Qué tal un danzón para comenzar el día? Con ritmo de danzón les damos la bienvenida. Buenos días, Elvira Angélica Rivera. Guadalupe, muy buenos días. Martes 27 de mayo, bienvenidas y bienvenidos. Como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla, Lía Vadillo, Magdalena Alejo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en plataformas digitales. También les recordamos que estamos a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Nos pueden seguir y escuchar a través del 95.7 de FM. A quienes ya lo hacen, desde aquí les saludamos. Aparece un código QR en la pantalla, les invitamos a que lo puedan escanear porque les lleva directamente a nuestra página y como todos los días le invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios. Pueden usar el hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación por sus amenazas constantes, ahora por sabotear la elección judicial del próximo domingo. Dijo que el diálogo se mantiene abierto. Y además la presidenta fue muy clara, su gobierno siempre va a defender la libertad de expresión, pero también les hizo ver que por un lado están dejando a miles de niños sin clases y por otro, sus demandas no tienen relación en estos momentos con el tema electoral. Les contamos la historia. Plantean ir al INE. Me pregunto yo, ¿qué tiene que ver la demanda de la derogación de la ley del ISSSTE del 2007 con el Instituto Nacional Electoral? Ahora ya plantean lo mismo que plantea la derecha, que hay que boicotear la elección del domingo. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó los amagos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de boicotear las elecciones judiciales que se realizarán el próximo domingo en todo el país. Lo que pedimos es manifestación pacífica o que estén afectando a la ciudadanía, a la gente en la Ciudad de México.
tenían diálogo con la presidenta, pero ellos decidieron que aunque tenían diálogo con la presidenta, iban a violentar a periodistas, a generar estas acciones. Entonces, no es un asunto menor. Desde Palacio Nacional, la mandataria refrendó el compromiso de no represión y destacó que continuará el diálogo entre las y los maestros con las secretarías de Gobernación y de Educación Pública. Pues es que hay libertad y no hay represión. No hay represión. Lo que pedimos, pues imagínense, nosotros somos los que estamos diciendo, siéntense en la mesa a dialogar. E hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer su voto libremente este 1 de junio. Entonces, llamar a la gente, 1 de junio, salgamos todos a votar por las candidatas y candidatos que decidamos, pero es muy importante que participe la ciudadanía y va a participar. Con información de Karen Ballesteros y Arturo Arellano Merlín, 11 Noticias. Bueno, y seguimos con este asunto, y es que una de las peticiones de los integrantes de la CENTE es un aumento salarial mayor al otorgado recientemente. Vale la pena resaltar que el salario de maestras y maestros se ha incrementado de forma significativa en los últimos 6 años. Vamos a hacer un recuento, y es que en el año 2000, el salario promedio mensual para maestras y maestros de educación básica con jornada completa era de 4,582 pesos. Para 2006, durante el sexenio de Felipe Calderón, esto se incrementó a 6,709 pesos mensuales. En 2012 subió a 9,580 pesos, igualmente de manera mensual. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, comenzó una política de recuperación salarial y el ingreso mensual aumentó a 11,952 pesos. Ya para 2024 se registró el mayor aumento en 4 décadas, al pasar a 17,635 pesos. Vamos a hablar ahora de las pensiones. Si es que antes de 2007 la pensión era en función del salario base del último año. Es decir, que si una trabajadora o un trabajador ganaba 16,000 pesos y se jubilaba, recibía el 66% de su ingreso. Es decir, más de 10,000 pesos en este ejemplo que estamos tratando. Pero con la reforma al ISSSTE de 2007 que impulsó Felipe Calderón, se destruyó el sistema solidario de pensiones y dio paso a las AFORES. Entonces, la pensión era el ahorro acumulado a lo largo de los años de trabajo. De esta forma, si una maestra o maestro ganaba 16,000 pesos mensuales, su pensión quedaba en 4,320 pesos, con ese esquema que le acabamos de mencionar. El sistema permaneció más de 10 años de esta forma, hasta que en 2020, con la reforma al ISSSTE que impulsó López Obrador, se recuperó el monto de la pensión al disminuir las comisiones para las AFORES. De esta forma, quien ganaba 16,000 pesos recibía 8,800 pesos como pensión de manera mensual. A finales de 2024 se impulsó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que hasta ahora se mantiene y permite que una persona trabajadora pueda jubilarse con el monto total de su último salario, siempre y cuando tenga mínimo 25 años de servicio y se cotice en cuentas individualizadas. Miren, además de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hay también otros sectores de la población que están haciendo un llamado y tratando de sabotear la elección judicial y que la gente no vaya a votar el próximo domingo. Vamos a ver en qué consisten estas acciones y cómo las sustentan sus protagonistas. A 6 días de la elección del Poder Judicial, algunos grupos y actores están llamando a no votar por diferentes motivos y a través de distintas acciones. Una convocatoria que va contra la decisión de la ciudadanía, elegir por primera vez en las urnas a las personas juzgadoras. Por ejemplo, como una medida de presión para que sus demandas, como un aumento salarial del 100%, sean atendidas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación amaga con boicotear la jornada electoral del próximo domingo. ¿Qué vamos a hacer en las elecciones? Lo estamos valorando. Va a depender de la presidenta para dar solución a esta situación. La coordinadora es consciente de que no conviene ni al gobierno federal, no conviene a la coordinadora llegar a ese punto. Y hay quienes, con información falsa y bajo el hashtag no votar, promueven el abstencionismo. Un ejemplo,
es la publicación en X de un desplegado titulado Más razones para no votar el 1 de junio, en el que tergiversan algunos datos para desincentivar la participación ciudadana. En esta publicación se señala que no habrá copias de actas para los representantes de los partidos políticos con las que podrían impugnar los votos. Aquí vale la pena destacar que no habrá copias de actas para los partidos porque estos no participan en la elección. Al final de la jornada, los funcionarios de casilla pondrán en la entrada la sábana con el número de votos que se registraron y las actas se entregarán a la autoridad electoral. Estos son algunos de los argumentos que echan abajo la campaña sucia desatada en redes sociales y masificada con el uso de bots. Pero hay más. Los líderes de oposición también encabezan una andanada de mensajes para evitar que se elija libremente a jueces, magistrados y ministros. Claudio X González, de la llamada Marea Rosa, y que promovió la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez, a través de sus redes sociales y sin pruebas, ha afirmado que los comicios son una farsa electoral. Y con el mismo guión que Claudio X González, Vicente Fox, quien fue un presidente votado en las urnas, hoy llama al abstencionismo. Ricardo Salinas Pliego, cuyo expediente con el que debía pagar 63,000 millones de pesos en impuestos y que fue archivado por años por el entonces ministro de la Corte, Luis María Aguilar, también se ha pronunciado en contra de cambiar al Poder Judicial. Para el empresario, participar en el proceso es darle validez a lo que califica como farsa de que el pueblo bueno va a elegir lo que es mejor para la mayoría. Los discursos que pretenden minar la credibilidad del propio INE en esta elección provienen de personajes como los ex consejeros de ese mismo instituto, Lorenzo Córdoba o Marco Antonio Baños. Pero, ¿qué hay detrás de estos pronunciamientos? Que la ciudadanía no aproveche la oportunidad histórica de elegir a 881 cargos, desde ministros hasta magistrados, y con ello limpiar de raíz un poder señalado de corruptelas, nepotismo y hasta ligas con grupos criminales. Con información de Axel Meneses y Rubén Fieital, 11 Noticias. En todo esto, lo más importante es lo que opinan las personas, los ciudadanos, las ciudadanas. Es por ello que una encuesta realizada por Encol indica que el 48% de la población en México está enterada de la elección del Poder Judicial del próximo domingo. 38% de las personas consultadas dijeron que es muy probable que voten en este proceso inédito. Este estudio de opinión precisa que 72% de las personas encuestadas considera necesaria la elección del Poder Judicial, mientras que el 65% estima que la próxima elección aumentará la confianza de la ciudadanía hacia el Poder Judicial. También revela que el 60% considera que este proceso va a reducir la corrupción y la impunidad en la impartición de justicia. La casa encuestadora también informa que el 52% refirió que las personas juzgadoras que sean electas serán menos vulneradas por el crimen organizado. De acuerdo con las personas que fueron encuestadas y consultadas por Encol, en la oposición también se reconoce la necesidad de la elección en el Poder Judicial. Entre las y los consultados, el 58% de quienes simpatizan con el Partido Acción Nacional, con el PAN, el 59% de los seguidores del PRI y el 66% de los afines a Movimiento Ciudadano se manifestaron a favor del proceso electoral. Y por cierto, en la misma encuesta se midió la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ahí tuvo una aprobación del 83%. Vamos a Veracruz, donde además de esta elección judicial, también habrá procesos electorales internos, 212 presidencias municipales, además de sindicaturas y regidurías, es lo que se va a elegir. Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una serie de medidas para reforzar la seguridad en la entidad. Informó que en coordinación con distintas dependencias se desplegarán elementos adicionales de la Guardia Nacional en puntos estratégicos. Y se está haciendo un operativo particular para el día de la elección, pero también en estos días, que tiene todo el apoyo del Gobierno de México. Pues representa mayor presencia de la Guardia Nacional en ciertos lugares donde puede haber riesgo.
esencialmente, y comunicación permanente sobre inteligencia, investigación sobre algún grupo delictivo en alguna zona. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló en qué consiste este operativo en Veracruz. Si bien hoy existe ya un despliegue importante de Guardia Nacional para garantizar la elección, específicamente en Veracruz hay 3.500 elementos de Guardia Nacional y en Durango 2.500, se va a continuar fortaleciendo para garantizar que esto se desarrolle en paz. A las 6:22 en la hora del centro, vámonos a revisar nuestro portal y las planas de algunos diarios de circulación nacional. Ya lo sabe que nuestro portal tiene la información puntual en la palma de su mano, actualizada minuto a minuto. Si tiene algún dispositivo móvil, ya lo sabe, en tiempo real, en vivo, todos nuestros espacios informativos, 5 a lo largo de la semana, matutino, meridiano, nocturno, 11 Lab y el dominical en sus distintos horarios. Si quiere usted dar cuenta de alguna noticia en particular, la puede revisar de manera minuciosa dándole clic, se despliega la información, incluso si hay fotografías, otro material de apoyo, y comienza a revisar los temas. Orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles está vigente, ya lo decía también la Judicatura Federal y Omar García Harfuch, quien confirmaba que también está en curso este proceso. ¿Qué estados impondrán ley seca el 1 de junio en la elección judicial? Chéquelo también en nuestro portal. Oficialismo arrasa en elecciones en Venezuela, este proceso electoral al que le hemos estado dando seguimiento. Ciudad de México tendrá 6ª línea del cablebús, irá de Milpalta y hasta Xochimilco. La movilidad en la capital del país se expande. Fiscalía General de la República inicia despliegue de agentes para vigilar pues precisamente la elección judicial. Hay que estar atentos a cualquier tipo de situación que pudiera presentarse, situaciones inesperadas en estos procesos judiciales. Ahí se queda nuestra frase del día. También la mañanera del pueblo, por supuesto, y 2 de nuestros micrositios. 1 sobre la elección del Poder Judicial. Hay que estar atentos si tiene dudas acerca de cómo votar, el número de boletas que le van a entregar, dónde está su casilla. Cheque nuestro micrositio y ahí se va a enterar. Relación México-Estados Unidos y Canadá también es otro de los temas que está vigente y permanentemente en nuestro portal. Vámonos a las planas. ¿Qué destacan los diarios? ¿Qué es lo que dicen? A 8 columnas. El Universal, 50% tiene interés en la elección judicial. Ya veíamos esta encuesta de Encol al respecto, y también lo que presenta como nota principal este diario es el tema del gas bienestar. Dice que registra 0 pesos de utilidades, y esto ya a 4 años del inicio de operaciones de este mecanismo. La empresa del gobierno reporta pérdidas, pero aún así sigue funcionando con subsidios. Son informes de Pemex en los que se basa el Universal. García Harfuch dice cárteles están debilitando capturas, decomisos, golpes contundentes al crimen organizado, a sus finanzas. Están dejando, dice el secretario de Seguridad, están dejando de comprar armas y de reclutar a jóvenes. Ponen el ojo a permisionarios por huachicol, otro de los temas vulnerables que está destacando este diario, El Universal. Revisamos ahora la página del Economista. Crece dependencia del mercado de Estados Unidos en exportaciones automotrices. Destaca este diario de Línea Económica los proyectos de los sucesivos gobiernos para diversificar métodos en esta industria, dice, han resultado infructuosos. Las exportaciones del sector a Estados Unidos de enero a abril también registran una disminución. La ubica El Economista en 3.9%. Dice que dispone 1 de cada 4 habitantes de al menos un producto financiero. La banca ha abierto la llave al crédito y ahora más personas tienen acceso al mismo. México pierde 9.2 millones de hectáreas de bosque tropical, esto por el tema de los incendios. Sabemos que estamos en esta época de incendios, las lluvias están ayudando un poco a disminuir su presencia, pero siguen ahí. Se pagarán $12 más en promedio por una remesa, de acuerdo con expertos por la política en los Estados Unidos. Del Economista. Revisamos la jornada. Niños levantan escombros en escuela bombardeada por Israel. Ya le dábamos cuenta de lo ocurrido en las últimas horas allá en la Franja de Gaza.
ordena a Tel Aviv desalojar 4 poblaciones en el sur de Gaza porque se alista un ataque sin precedente, y así lo registra pues esta fotografía. También destaca la jornada de información de la presidenta Claudia Sheinbaum, actúa coordinadora nacional de trabajadores de la educación, dice la presidenta, como la derecha niegan maestros, boicot electoral y continúan las movilizaciones, rechazan los profesores ser abstencionistas. De acuerdo con la jornada, somos independientes ideológicamente, es lo que dicen. Aún sin fecha fin del bloqueo de Estados Unidos a ganado nacional por el tema del gusano barrenador. De la jornada revisamos Excelsior. El INE advierte sobre boicot a elección judicial. Hay esta alerta, las protestas continúan y así amenazan que van a seguir hasta el domingo. Indagan a mandos por alterar evidencia en doble homicidio. García Harfuch también acuerda diálogo incluyente. Estuvo en el Congreso con los legisladores hablando de temas de seguridad. Hacienda le busca socios al Plan México, sobre todo en materia de fondos de inversión, que es un tema que está pendiente. Garantiza pensión a docentes, la explicación muy detallada el día de ayer en la conferencia matutina sobre los alcances y los cambios que hubo desde la política de la reforma de 2007 en materia de pensiones en el sexenio que terminaba. Excelsior. Y revisamos por último Reforma. Tras 36,000 millones, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación saldrá a acarrear. Tienen maestros, alza del 9%. Confía Morena en amarrar apoyo para el tema de la reforma al Poder Judicial y lleva la CENTE 11 días sin freno. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en el 11. Con 30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias. Un tema que sin duda está presente en la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum es la del impuesto que quiere imponer Estados Unidos a las remesas. Es que este lunes nuevamente manifestó su rechazo a este gravamen y aseguró que se ha mantenido un diálogo permanente con senadores estadounidenses para demostrar las posibles afectaciones, no solo para la economía de México, sino también para la de la Unión Americana. Somos en México los únicos que hemos estado diciendo no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. En ningún lugar del mundo, pero obviamente, pues nuestro interés son las familias mexicanas. Entonces vamos a seguir trabajando allá, en Estados Unidos, en el marco de la ley de Estados Unidos, para poder hablar permanentemente con los senadores y decir la afectación que esto va a tener incluso para la propia economía. En caso de que estos argumentos no sean escuchados, insistió la presidenta, se recurrirá a movilizaciones pacíficas de los más de 40 millones de paisanas y paisanos que se encuentran allá en Estados Unidos. Si es necesario, pues haremos movilizaciones que muestren pacíficas, que muestren que no estamos de acuerdo en nuestros argumentos de por qué no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo que se ponga impuestos a los que menos tienen. México, en la Constitución, establece claramente que los impuestos deben ser progresivos, que pague más el que más tiene. En materia de Procuración de Justicia, la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México investiga a 2 mandos policiales por presuntamente manipular indebidamente pruebas relacionadas con el ataque en el que perdieron la vida Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de gobierno Clara Brugada. Todos los indicios recabados han sido entregados a la Fiscalía Capitalina e integrados a la carpeta de investigación. No obstante, para deslindar responsabilidades se han atendido denuncias sobre conductas violatorias a la normatividad policial. Además, se inició un proceso de ajuste de mandos policiales para fortalecer el trabajo de seguridad ciudadana, esto en línea con la estrategia de seguridad y paz del gobierno capitalino. Entre integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ofreció más detalles sobre el caso del fallecimiento de estos 2 colaboradores cercanos a la jefa de gobierno, Clara Brugada. Aseguró que no hay evidencia alguna de que el atentado esté relacionado con el ataque que sufrió en su contra, ni con el caso del periodista Ciro Gómez Leiva. No hay ninguna relación al momento que indique que que están vinculados del atentado que nosotros sufrimos o el atentado que sufrió Ciro Gómez Leiva a este. Son casos distintos, al momento no hay nada que los vincule,
pero lo que sí queremos que la ciudadanía sepa es que son hechos que no van a quedar impunes, como en otros casos lo hemos dicho aquí en la Ciudad de México. No importa el tiempo que tarde, las investigaciones son firmes. García Harfuch presentó avances de la Estrategia de Seguridad Nacional e informó que en lo que va de esta administración se ha registrado una baja significativa en las cifras de homicidios. Van 7 meses, es una estrategia clara, es una estrategia que está dando resultados, que si nosotros comparamos en estos 7 meses, tenemos 25% menos homicidios que al inicio de la administración. ¿Estamos diciendo que ya está resuelto el tema? Por supuesto que no, pero la gente tiene que saber que hay 25% menos homicidios de lo que había ocurrido, es la cifra más baja desde el 2018. Sobre las reformas en materia de seguridad, inteligencia e investigación que debatirá la Cámara de Diputados en las próximas semanas, García Harfuch afirmó que su probable aprobación no implica que la Secretaría a su cargo tenga acceso discrecional a bases de datos de la ciudadanía. Toda la información en las investigaciones será bajo la conducción del Ministerio Público, es lo que aseguró García Harfuch. Algo que acordamos ahorita es que haya mesas de trabajo donde todos los grupos parlamentarios estén tranquilos, pero sí quisiera dejar muy claro en algo. En la Secretaría de Seguridad, todas las bases de datos a las que podamos tener acceso, las investigaciones que se llevan a cabo bajo la conducción del Ministerio Público. Es decir, no es que la Secretaría de Seguridad pueda tener acceso discrecional a todo, de ninguna manera. Miren, el dictamen de ley que tipifica los pinchazos y la administración de sustancias de forma subrepticia fue aprobado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México. Fueron 11 votos a favor y una abstención. Las y los diputados integrantes de la comisión aprobaron la iniciativa que propone la modificación al Código Penal local para sancionar con 2 a 5 años de prisión y con 50 a 300 días de multa a quien administre sustancias tóxicas a otra persona y lo haga de forma oculta y sin su consentimiento. Además, se reconoce como delito la sumisión química por pinchazo, el cual se perseguirá de oficio sin la necesidad de que la víctima presente una denuncia, y su comisión conllevará una pena de 5 meses a 6 años de prisión. El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Alberto Martínez Urincho, resaltó con la tipificación de esta nueva forma de violencia, dijo, se va a garantizar que los recientes casos de personas agredidas con pinchazos en el metro sean investigados y también sancionados, pues la falta de una figura penal específica ha dificultado la persecución de este delito. Es indispensable contar con un tipo penal específico a fin de robustecer la protección jurídica para las víctimas de los pinchazos, orientar las acciones de las instituciones encargadas de la procuración o impartición de justicia. De esta manera, se fortalece la respuesta del Estado frente a nuevas formas de violencia, asegurar entornos seguros y reafirmar el respeto a la autonomía corporal en los espacios públicos que forman parte de la vida cotidiana de las personas. La iniciativa de ley será discutida para su aprobación en la sesión del Pleno del Congreso local este martes. Y mire, el pasado fin de semana fue abatido Jorge Humberto Figueroa Benítez, identificado por las autoridades como jefe de seguridad y operador del grupo delictivo Los Chapitos. Este personaje es considerado uno de los presuntos protagonistas del llamado Culiacanazo. Gilberto Molina nos cuenta. El pasado 23 de mayo se realizó un operativo a gran escala del Ejército en el municipio de Navolato, Sinaloa. En los hechos, fue abatido Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias El Perris o El 27, identificado como jefe de seguridad y operador clave de Los Chapitos, una de las facciones del cártel de Sinaloa que se fragmentó tras la detención de Ismael El Mayo Zambada en julio de 2024. El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de $1 millón por información que llevara a su captura. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la muerte de El Perris, vinculado a una larga cadena de delitos y actos criminales. El ejército mexicano hizo una labor verdaderamente heroica. Hay 2 compañeros militares heridos en esta acción donde perdió la vida este sujeto apodado El Perris.
Este sujeto con un alto nivel de violencia vinculado con privación ilegal de la libertad, secuestro, homicidios, incluyendo la participación de lo que se conoce como el Culiacanazo, donde agredió a autoridades. El Culiacanazo significó una serie de enfrentamientos y bloqueos en la capital de Sinaloa el 17 de octubre de 2019 como respuesta a la detención de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Los criminales que se enfrentaron a las autoridades fueron coordinados por Jorge Humberto Figueroa, el Perris. Su historial criminal incluye la tortura y asesinato de una mujer en 2022, a quien presuntamente inyectó dosis letales de fentanilo, método que repitió en otras personas. En los últimos años, el Perris se consolidó como uno de los principales mandos de los Chapitos, luego de la recaptura en enero de 2023 de Ovidio Guzmán y la detención de Néstor Pérez Salas, el Nini, en noviembre de ese mismo 2023. En los últimos meses, al menos 8 operadores de alto perfil de los Chapitos han sido detenidos por las Fuerzas Armadas o abatidos por grupos rivales. Entre ellos, Fernando Pérez Medina, el Pilli, quien fue capturado por elementos de la Defensa Nacional el 19 de septiembre en Culiacán. Luis Alberto El Cañas, mano derecha de El Perris, detenido en un operativo militar el 18 de octubre de 2024. Y Marco Antonio Sánchez El Bob Esponja, abatido en enero de 2025 por integrantes de La Malliza, grupo antagónico de los Chapitos. La muerte del Perris representa un nuevo capítulo en la lucha contra el narcotráfico en Sinaloa, donde las fuerzas del Estado mexicano buscan retornar la paz. 11 Noticias, Gilberto Molina. Vamos a otros asuntos. Una jueza federal dejó sin efecto la suspensión definitiva que impedía a la Fiscalía General de la República ejecutar la orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Argumentó que no cumplió con las medidas cautelares impuestas, como el pago de una fianza y comparecer de manera personal ante el juzgado que lleva la causa penal en su contra. Además, la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal indica que Aureoles Conejo perdió la protección de la justicia federal y la jueza informó por escrito que puede ya ser aprehendido. La Fiscalía General de la República tiene abierta una carpeta de investigación en contra de Aureoles Conejo por el presunto desfalco de 3.400 millones que habría utilizado para adquirir y equipar a presunto sobreprecio cuarteles de la Guardia Civil en 6 municipios en Michoacán. Momento de conocer las condiciones meteorológicas para este martes, y es que al menos aquí en la Ciudad de México, lluvia toda la noche que nos sorprendió. Rafa Guadarrama, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Angie, con gusto de saludarte. Y en efecto, lluvias y más lluvias por muchas partes de la República. ¿Qué les parece si vemos el pronóstico de este día? En cuanto al pronóstico del tiempo, una zona de baja presión ubicada a 585 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, podría evolucionar este martes a depresión o tormenta tropical en el Pacífico nororiental. De convertirse en tormenta tropical, llevaría el nombre de Alvin y, de acuerdo con los modelos de pronóstico, se moverá de forma paralela a las costas de Guerrero, Michoacán y Colima. Sería el primer ciclón tropical de este 2025 y su circulación producirá lluvias fuertes a puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En el norte del país tenemos un frente frío que, aunado a varios canales de baja presión, también originará lluvias muy fuertes en el norte, centro, occidente y oriente del país, esperando acumulados de 75 a 150 milímetros en Puebla y Veracruz. Estas precipitaciones se acompañarán de granizo y descargas eléctricas. Este pronóstico también es válido para la capital del país, donde lloverá a partir de las 2 de la tarde. Mucha atención. Y bueno, pasamos al pronóstico regional. En el norte se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. El ambiente será frío esta mañana y caluroso por la tarde. Aquí en el centro también esperamos lluvias fuertes en Puebla, Morelos, Estado de México y sur de la Ciudad de México.
Para Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro se prevén chubascos y descargas eléctricas. En el sureste, lluvias y más lluvias. Se prevén en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. El ambiente será fresco con nieblas en zonas serranas y el oleaje llegará a 3 metros de altura en costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Atiendan los señalamientos de las autoridades. En el occidente seguirá también lloviendo en Michoacán y en Jalisco. Al sur, para Colima y Nayarit, las precipitaciones se extenderán en el transcurso de la semana y el ambiente refrescará considerablemente. No así en el noroeste mexicano, el cielo estará despejado con temperaturas de 40 a 45 grados en Sonora, Sinaloa y máximas de hasta 40 grados en la península de Baja California. En el otro extremo del país, me refiero a la península de Yucatán, también habrá cielos despejados y ambiente muy caluroso con máximas de 35 a 40 grados. Así que recuerden ahí utilizar protector solar. Y bueno, hasta aquí la información del clima. Pase un excelente martes. Ayer en Casas Grandes, Chihuahua, hoy aquí en la Ciudad de México. Miguel de la Cruz, bienvenido, buenos días. Te vas bajando del avión casi. Casi, hace un ratito, pero sabía que estar acá, ¿no? Así es. Bueno, pues ya estamos aquí, muy buenos días a todos. Les cuento, la plataforma de Cine Movie evoluciona y entre los beneficios podrá obtener boletos para acudir al cine. Aquí los detalles con Saray Campech. En los últimos días, la plataforma de Cine Movie ha dado mucho de qué hablar y no es para menos si en Cannes se hizo de Alpha de Julia Ducournau, Die My Love de Lynn Ramsey, The History of Sound de Oliver Germanus, It Was Just an Accident de Jafar Panahi, Sirat de Oliver Lax, Sentimental Value de Joachim Trier, The Secret Agent de Cliver Mendoza y un clásico moderno. Nos hace muy felices tener Amores Perros en su 25 aniversario. Justo estábamos celebrando hace unos días el 25 aniversario en Cannes Classics de la película y la verdad es una alegría poder tenerla para todo el mundo. Es una adquisición global y bueno, qué mejor oportunidad de verla en este aniversario, en esta versión restaurada. La vamos a tener en cines, la vamos a tener en plataforma. Bajo esa dinámica se presentó Movie Go, suscripción premium en la que además el contenido de la plataforma tendrán un boleto a la semana para disfrutar en pantalla grandes cintas como la nueva de Wes Anderson, El Esquema Fenicio. Es una experiencia que queremos o un servicio que queremos brindarle ahora a la audiencia, es decir, que es una versión. Es una suscripción premium de Movie en donde puedes tener la plataforma ilimitada, pero además estamos invitando a la audiencia a que vaya al cine, es decir, le ofrecemos con esta suscripción premium 4 boletos de cine al mes. Movie Go a partir del 29 de mayo, con imágenes de Christopher Arismendi y Yair Maya. 11 Noticias, Saray Campech. Las Partículas de Dios es una comedia negra sobre las aspiraciones de 3 mujeres muy diferentes entre sí y con objetivos muy distintos, pero que dentro de todo buscan ayudarse a salir adelante. Cada una tiene muy claro hacia dónde va, qué es lo que quiere conseguir, ya sea dinero, ayuda por parte del gringo, o sea, tienen todo muy claro, pero también tienen objetivos en común y eso es lo que está lindo, ver cómo de pronto, pues sí quieren ir hacia el mismo lado. Lo que quieren las 3 es sobrevivir y vivir mejor. En las protagonistas de esta obra se puede apreciar distintos valores y comportamientos que las vuelven seres contradictorios, pero dispuestos a conseguir lo que desean. Sin embargo, esta premisa levanta la duda sobre cuáles son los límites de lo correcto. Todos nos preguntamos, ¿no? ¿Qué ha pasado con esa brújula que nos proporcionaba esa brújula interna que nos proporcionaba cierta ética, ciertos valores, ¿no? También el asunto de la civilidad, ¿dónde se perdieron? Es un retrato de la descomposición del tejido social. Las Partículas de Dios tienen funciones de viernes a domingo en la Teatrería, en la Colonia Roma. Vámonos al libro del día, es Mejor cerca del agua, de Paula Babot, editado por ADN. Este libro en voz de su autora.
Es una novela sobre el amor y la equivocación. Los vínculos emocionales, sobre todo dañinos, como el maltrato psicológico, y es la historia de la protagonista, Creta, que es una mujer que se pierde a sí misma dentro de una relación y su intento de reencontrarse. Cuando el lector comienza a leer la novela, pues no sabe muy bien, puede ser tanto una ruptura amorosa de cualquier tipo como una relación un poco conflictiva por temas de infidelidad. Y hay voces de personajes externos que la acompañan, ya sean amigos, familias, que sirven como ventanas a esa realidad, porque al ser una relación abusiva contada desde dentro, muchas veces que la víctima no lo ve. Pero se dejan muchos espacios para la esperanza, muchos momentos de luz. Bueno, y luego con el 11 y avanzamos a la página 162 de Autobiografía de la piel de Ana Clavel, editada por Alfaguara. El X de hoy es de luz y dice: tu libro es una herida infectada que sin embargo no se puede evitar mirar. Gracias por esta aportación. Hoy se cumplen 17 años de la partida del poeta peruano Alejandro Romualdo. En su honor, el poema del día, Cuarto Mundo, que en alguna parte dice: poesía, agua mansa y regia, cielo revuelto sobre el río de los hombres. Quien lo solicite lo comparto completo por X @MiguelD, solo la D, LA Cruz. Hasta aquí Cultura. Buenos días. Oye, Miguel, en lo que nos adelantabas en esta primera información sobre cine que tiene que ver con esta restauración de Amores Perros, 25 años, la vamos a poder disfrutar. Ya fueron muy aplaudidos con reconocimiento allá en Cannes, ¿no? Sí, además te diré que cuando uno ve una película de tanto tiempo atrás se le hace que siempre ve la misma, ¿no? Sí, pero claro. La tecnología ayuda a que se conserve la imagen como en el principio. Y además esta restauración que promete, ¿no? Seguramente uno la va a poder apreciar incluso con otros ojos, tanto de forma, pues los detallitos físicos, por llamarle de alguna forma, pero también en el momento de nuestra vida, ¿no? Exactamente, es un recuerdo permanente para la época que nos tocó. Ya Guillermo Arriaga precisamente también reconocía pues estos 25 años. Sí, Miguel, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Seguimos con más. Y esta mañana le damos la bienvenida al estudio de 11 Noticias a nuestro compañero Baruch González Sanginés. Nos va a hablar de una página muy útil, se llama Dash. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lupita? ¿Qué tal? A todos, mucho gusto en estar aquí. Buenos días. Precisamente vamos a hablar de esta aplicación en una página web que es un mapa de la elección judicial, en el que vamos a poder entender más acerca de cómo funciona la aplicación y cómo poder ver las tarjetas de los candidatos. Aquí la tienen, miren, así empieza la aplicación. Cuando ustedes la abran en su celular o en su computadora, viene la elección del Poder Judicial y aquí tenemos unas instrucciones. En estas instrucciones viene desde cómo seleccionar tu estado hasta cómo seleccionar las tarjetas. Lo primero que tienes que hacer es seleccionar tu estado. Por ejemplo, aquí vamos a seleccionar Chihuahua. ¿Qué pasa cuando seleccionas Chihuahua? Te aparecen los 2 distritos judiciales de Chihuahua. Aquí tenemos 2 distritos judiciales. Después, ¿qué pasa con otros estados que solo tienen uno? Como por ejemplo Chiapas. Seleccionamos Chiapas y aquí solo se pinta de un solo color porque solo tenemos un distrito judicial. En cambio, si vamos por ejemplo a entidades como la Ciudad de México, aquí se pinta de varios colores porque tenemos varios distritos judiciales. ¿Por qué? Porque hay mucha población. Después, si el usuario selecciona su alcaldía, por ejemplo Benito Juárez, le aparecen todas las secciones y aquí te dice, bueno, alcaldía es del circuito 1, del distrito judicial 3. Para todos los que no sabíamos dónde estaba nuestra alcaldía, de qué distrito judicial era, pues aquí ya te dice de qué distrito judicial es. Después lo que viene es ya seleccionar tu sección para que sepas por quién tendrías que votar. Aquí te vienen todas las secciones. Si la tienes en tu credencial, la puedes poner aquí o te puedes acercar aquí al mapa, puedes identificar, por ejemplo, en qué colonia vives, por ejemplo, aquí en la zona de la Narvarte. Dices, a ver, me acerco un poquito más, yo aquí vivo en el cruce de Universidad con esta calle, soy la 4314, te vas aquí a las secciones y la escribes 4314. Ya que la seleccionas, ve cómo la selección aquí tu sección va a aparecer solita y se despliegan todas estas tarjetas. Y aquí te dice, ¿por quién vas a votar en tu sección? Digamos que estas 4 tarjetas que están aquí son la elección a nivel nacional. Todos tenemos que votar por 9 cargos de la Suprema Corte y hay 64 candidatos, o por 2 de la Sala Superior. Y estas 2 de aquí abajo son también a nivel nacional, pero ya dependen del distrito judicial donde tú habites.
porque pues estas magistraturas y personas juzgadoras solo van a ser del Distrito Judicial 3, que es donde está Benito Juárez. Si seleccionas otra sección de Aguascalientes, pues estas dos tarjetas cambian de abajo. Aquí tenemos ya, una vez que le das clic aquí a este encabezado, puedes ver los candidatos, cómo se postulan, por qué poder postulante, poder judicial, poder ejecutivo, la combinación de legislativo u otros, y EF es en funciones. Si tú le das clic aquí a esta barrita, te vas hacia abajo y aquí te sale el poder postulante en funciones, las 3 candidatas que se van a postular a la Suprema Corte en este momento, Lenia Batres, Yasmín y Loreta. Si tú le das clic a otra de estas barras que postula el Poder Judicial y el Poder Legislativo, pues también te salen los candidatos, ¿no? Estos 4 candidatos, para que los vayas conociendo. ¿Qué pasa cuando le das aquí en las de abajo, que les digo que son por distrito judicial? Aquí te aparecen, pero las materias, ¿no? Los jueces, por ejemplo, administrativo, civil, laboral y penal, mixto, penal y trabajo, también le das clic a las barras y te salen abajo los candidatos. Estos sí cambian con relación al distrito judicial donde tú habites, ¿no? Entonces, no es tan difícil, solo habría como que entender las escalas, ¿no? Podríamos decir que las tarjetas de arriba es una escala nacional, las de abajo más local. Esto sería por distrito judicial. Y pues aquí tendríamos el ejemplo de la alcaldía Benito Juárez, pero pues aquí en la aplicación lo van a poder checar para cualquier municipio de todo el país con sus candidatos correspondientes, Lupita. Es muy interesante lo que nos presentas, Baruch, porque hay muchas personas que todavía tienen dudas acerca de cómo votar, de quiénes son los candidatos, cuántas boletas me van a entregar. Por supuesto que están los sitios del INE, de los OPLES locales, de los institutos estatales electorales locales, pero esto lo podemos tener en una googleada, como dicen, le damos a tu página, le damos a Dash, y lo importante es que vamos a tener la posibilidad de ir nosotros manipulando las dudas. Tú nos decías, seleccionas tu estado, en este caso, pues Chihuahua, pero está desde Yucatán, desde Baja California, Sonora, todo el país aparece ahí. Una vez que ubicamos ya nuestro estado, pues ya vamos a tener la posibilidad también de conocer cuál es nuestra sección, que también es un dato fundamental, porque de acuerdo a nuestra sección es donde se ubica la casilla. Entonces, nos estás facilitando prácticamente los datos de nuestra credencial de elector, que muchas veces no los conocemos. Aquí los podemos incluso confirmar y eso es muy importante. Yo te preguntaba, nos estás dando un primer paso de cómo viene el proceso de votación, quiénes las y los candidatos a todos los cargos de elección del Poder Judicial, cómo ubicar nuestra sección, en qué estado nos encontramos, pero viene también otra parte importante, porque esta página sigue vigente después y me daba las razones de una vez que se conocieran los resultados, no queda ahí. Sí, no, lo que sigue ya para este sitio de, digamos, de la elección judicial es poder mapear los resultados también, ya que el INE haga el proceso que nos dé los resultados, vamos a poder mapear y ver justo un mapa de colores en el que vamos a poner el número de votos que obtuvieron pues los candidatos a la Suprema Corte, a la Sala Superior, a las salas regionales y los jueces de distrito. Creo que la clave de esta aplicación, de esta página, es justo poder entender la distribución geográfica de los distritos judiciales, porque como que es el primer filtro que nadie entendía muy bien, que pues justo cambió la geografía electoral para esta elección. Entonces pues la clave es que aquí ya te puedes saber mínimo en qué distrito judicial estás y de ahí pues por quién tendrías que votar. Así es, y nos lo pones muy sencillo porque hasta nos explicas, dices, ¿por quién votas en tu sección? Exacto. Es el primer paso, sabemos que todos vamos a votar por ministros de la Suprema Corte de Justicia, los cargos disponibles. Nos dabas las opciones que hay de quienes están aspirando precisamente hombres esos cargos, mujeres. Siendo mujeres, siendo hombres, quienes están en funciones, quién postuló precisamente a cada uno de ellos, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, y los nombres precisamente también de ellos se quedan ahí. Por estados también nos van a dar boletas adicionales a las que ya conocemos. Entonces creo que cuando uno se va familiarizando con estas herramientas, después tienes una enorme ventaja, porque incluso puedes practicar, que creo que eso es lo más importante. Hay que echarse el clavado. De hecho ya tenemos pues esta página en nuestras plataformas digitales, ahí las pueden consultar, 11noticias.digital, lo remite directamente, cómo viene el proceso electoral, y nos decías,
También se van a conocer los resultados, que esto es muy importante. La gente quiere saber finalmente si alguna de las personas que eligió quedó de entre quienes van a integrar el Poder Judicial. Pero esto también tiene su etapa, porque tú vas a esperar para procesar datos una vez que el INE dé a conocer los resultados. Todo va a ser oficial. Sí, no, todo es oficial. De hecho, toda esta lista de candidatos que ven aquí en la aplicación, así como los trazos de las secciones, todo viene de la página del INE, de los datos de la página del INE. De ahí tomamos las bases de datos y lo transformamos en esto. Yo creo que esta elección, pues sí está complicada por el hecho de que hay que estudiar. Parece que es como si fuera un examen. Nos tenemos que poner a estudiar. Claro. Nos tenemos que poner a estudiar la geografía, de dónde nos toca votar, luego quiénes son, luego cuántas boletas son y todo este tema que pues aquí tratamos de, al menos para la elección federal, dejarlo claro. Como bien dices, hay 19 estados más que van a tener otras boletas, pero Así ya es. en el ámbito local. Esos no vienen aquí solo viene la elección federal. Claro, y además lo importante que nos dices es que lo podemos tener incluso en nuestro celular. Claro que no sí. necesitamos irnos a una computadora o a un dispositivo como un iPad. En el celular directamente le dan la página, ¿no la repites? Sí, se llama mapaeleccionjudicial.com. Aquí también ya lo tengo en mi celular. Se adapta bien a las pantallas para que también lo puedan seleccionar desde aquí. Entonces, pues cuando vayan igual en el transporte donde anden, también le pueden ir echando un ojo para que pues mínimo conozcamos en qué sección estamos y por quién nos tocaría votar en esa sección, Lupita. Claro, y sobre todo, mira, veíamos el mapa de la Ciudad de México y el del Estado de México tienen de los padrones más grandes, Sí. en donde se va a elegir por parte de un mayor número de personas quienes van a integrar el Poder Judicial. Así que es muy amigable, esto es muy importante, muy amigable, cualquiera la puede utilizar, Sí. la pueden manejar. Practiquen, de eso se trata, de que nos familiaricemos con estas herramientas que son muy útiles. Pues muchas felicidades, Baruch. No, porque hombre, nos pues gracias a agilizas ustedes por invitarme y proceso. cualquier duda, pues ahí estamos en redes sociales también. Eso, vamos a la pausa, volvemos. De la mañana con 1 minuto en el tiempo del centro. Nos vamos a enlazar con Erika Panivano, profesora investigadora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. También es autora del libro Historia Mínima de Estados Unidos. Y es que hay un tema muy importante que nos gustaría abordar relacionado con lo que está ocurriendo con la Universidad de Harvard. Doctora, mucho gusto y muchas gracias por esta comunicación. Buenos días. Buenos días. Al contrario, buenos días, Guadalupe, Angélica, qué gusto verlas. Gracias, profesora. Y bueno, pues este asunto que está ocurriendo allá en Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump revoca precisamente este programa de estudiantes y visitantes de intercambio, particularmente pues con la Universidad de Harvard, que pues ya no puede aceptar a nuevos estudiantes internacionales, incluso debe de transferir a los estudiantes actuales que tenga a otras universidades, a otras escuelas. Ya hay un amparo, por llamarlo de alguna forma, una orden de un juez, pues está revocando esta orden del gobierno estadounidense de manera temporal. Pero para entender un poco esta situación, profesora, ¿qué tanto estaría afectando esta situación, esta orden que emite el gobierno de Donald Trump, particularmente a los estudiantes, a las y los estudiantes de México allá en Harvard? Bueno, es una situación complicada, dado que es cierto que el mecanismo, digamos, de ir ante un tribunal y pedir que se suspenda esta orden ejecutiva funcionó, pero para los estudiantes que vienen de otros países que están ahora en Harvard, incluyendo a los de México, pues esto abre una gran incertidumbre. Yo me imagino que se sienten muy vulnerables. Lo que hay detrás de esto es, por un lado, la hostilidad de cierto republicanismo, digamos, de los miembros del Partido Republicano, que hay una beta de antiintelectualismo importante, ¿no? El presidente J.D. Vance ha dicho, ¿no? Los enemigos son los profesores universitarios, porque indoctrinan a los alumnos, porque se dedican a cualquier tipo de cosas, ideologías corrosivas como el comunismo, el género, etcétera. Un problema, digamos, sobre los límites de la libertad de expresión en los campuses universitarios, y esta idea de que las manifestaciones pro Palestina
son por definición antisemitas, ¿no? Entonces, creo que podemos identificar en algunos casos algunos problemas de violencia limitada, pero que estuvo ahí, pero se parte, digamos, de esta postura bastante plana, poco sofisticada, exagerada, del presidente de Estados Unidos en contra de una universidad privada, que bueno, difícilmente podemos pensar que el Estado le puede decir a quién puede aceptar como estudiante en su institución. Claro, ahora, profesora, ¿cómo podrían responder las universidades mexicanas a esta política del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a estas órdenes ejecutivas? Esto está afectando sin duda las aspiraciones de los estudiantes y también de profesores que ven en la Universidad de Harvard una posibilidad de continuar preparándose. Esto está dando en el clavo de este lado en tener una visión quizá más amplia de lo que significa para un país como el nuestro el tener una restricción por delante de este tipo, y si lo vemos un poco más allá, ¿qué es lo que puede hacer aquí la educación en México a este nivel para blindarse de este tipo de acciones que pudieran impedir el desarrollo intelectual y profesional de quienes aspiran a ejercer quizá un campo más amplio en materia educativa fuera de nuestro país? A ver, yo creo que podemos esperar que el sistema judicial funcione y que eventualmente haya un fallo que declare ilegal lo que está haciendo Estados Unidos, que es en realidad, es decir, no les vamos a dar visas de estudiantes a los estudiantes internacionales que vayan a Harvard, pero esto va aunado un discurso en contra de los estudiantes internacionales per se, porque según esto se roban o acaparan recursos que tendrían que ir a ciudadanos americanos. Creo que la Academia Mexicana tiene que insistir en la riqueza que nos aportan los estudiantes y los profesores que vienen de fuera. Tiene México una tradición importante de acoger estudiantes de otros países, y creo esto enriquece de manera muy importante nuestra investigación, nuestra docencia, los procesos de aprendizaje, que no nada más son, digamos, lo que dicen los profesores en el aula, ¿verdad? Y pues ahora sí que dar el ejemplo. Desafortunadamente no creo que seamos particularmente eficaces en convencer a los trumpistas, pero bueno, creo que por congruencia y por digamos, enriquecer nuestro propio mundo académico, tiene que ser así. Y bueno, quienes puedan incidir en formar opinión en Estados Unidos, el mostrar que esto es realmente una sinrazón bastante empobrecedora, bastante corrosiva, y que no lleva a nada bueno. Y bueno, Harvard es una institución. Hay otras, y bueno, yo espero que realmente quien tendría que dar una respuesta contundente son las universidades estadounidenses, sobre todo aquellas que no están, digamos, que no son estatales, porque las estatales claro, no tienen un espacio de acción más restringido, pero para decir que esto es una medida muy contraproducente para la creación del conocimiento, para la formación de los estudiantes como ciudadanos. Entonces yo creo que pues subrayar que esto no hay ventaja en este tipo de decisiones. Claro. Ahora, profesora, usted toca un punto muy importante e interesante, que es pues cómo las universidades se enriquecen pues con estudiantes, con académicos desde otras partes del mundo. Ya Harvard también digamos destacaba este valor. ¿Usted cómo lo ve? El valor de la multiculturalidad, particularmente en universidades como Harvard, que incluso reciben a personas, estudiantes académicos de más de 140 países en todo el mundo. Sí, y un 30% de su población estudiantil viene de fuera. Y yo creo que quienes lo hemos experimentado, no nos queda ninguna duda. La universidad es el espacio en el que puede haber estos intercambios regidos
por la razón, en donde se argumentan distintas posiciones, y que mientras estas posiciones sean lo más diversas posible, pues más enriquecedor y más interesante, a veces también más difícil es el ejercicio, pero es un ejercicio que vale la pena hacer. Claro, ahora, ¿cuáles son las alternativas que tienen los estudiantes mexicanos frente a esta posibilidad que todavía está en curso la discusión? En fin, está en un impasse, no sabemos qué va a pasar con Harvard, pero ¿qué posibilidades tienen los mexicanos, los estudiantes, de poder ampliar sus conocimientos en otras universidades? Hay convenios importantes y sobre todo para este asunto de pues la fuga de cerebros, y si no podríamos estar también, profesora, frente a un revés para Donald Trump, frente a decisiones que luego pues no le salen como él espera, y también se convierten en una oportunidad para quienes él quiere afectar o dañar. ¿Cómo ve este aspecto? A ver, yo creo que debe de ser una situación muy, muy angustiante, ¿no? Porque es el no saber. Claro. Esperemos que el asunto se resuelva en tribunales de manera favorable para los estudiantes que vienen de fuera y para los mexicanos. Me imagino que va a haber un esfuerzo de otras instituciones por acogerlos, por solidaridad, y bueno, creo que también en México tendríamos que las instituciones estar abiertas a que estos chicos vuelvan a México. Claro. Ha habido, ¿no?, iniciativas, ustedes recordarán, en el caso de quienes tienen estos permisos DACA, que también no hay cierta vulnerabilidad porque hay decisiones judiciales que podían echar para atrás este programa. Las universidades mexicanas han respondido con la posibilidad de acoger a estos muchachos. Ha habido incluso programas de verano para que en muchos casos estos chicos son mexicanos, sí, pero no conocen, no han podido volver a México, han tenido contacto con sus familias, pero realmente no han vivido en México durante un periodo prolongado. Entonces, en ese sentido podría ser una oportunidad, pero yo creo que es importante que los tribunales desestimen esto que me parece totalmente, no quiero usar la palabra ridículo porque afecta de manera tan importante a un número importante de jóvenes que se están formando, pero que lo desestime y que ellos tengan la opción de hacer lo que ellos quieran, si se quieren quedar, si no se quieren quedar, y que no se vean obligados a cambiar de plan de vida, a pesar de que a veces, ¿no?, eso puede ser un cambio en el camino, incluso obligado, puede abrir puertas que pueden llegar a ser muy interesantes. Pero yo creo que es muy importante que puedan tener esa opción, ¿no?, de quedarse o irse porque lo deciden ellos. Pues profesora Erika Panivano, investigadora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, le agradecemos pues esta explicación de lo que está ocurriendo allá en Estados Unidos y pues estas órdenes ejecutivas de Donald Trump que afectarían incluso a estudiantes mexicanos. Muchísimas gracias y buenos días. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. Gracias por la información y nos vamos con asuntos de la Ciudad de México. La jefa de gobierno Clara Brugada anunció que ya están por iniciar los trabajos de la línea 6 del cablebús. Va a beneficiar a habitantes de Tláhuac, de Milpalta y de Xochimilco. Es Gabriela Jiménez. En el suroriente de la Ciudad de México, una de las zonas con mayor pobreza y marginación social, el gobierno capitalino construirá la sexta línea del cablebús. Beneficiará a cerca de 90,000 personas de las demarcaciones Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. El cablebús es un proyecto de justicia territorial. Es un proyecto que apoya a los que menos tienen, a los que se transportan en transporte público y tardan horas para llegar a su trabajo, a su escuela o a cualquier otro lugar todos los días. Este cablebús recorrerá más de 12 kilómetros de Milpa Alta a Tláhuac.
Tendrá 7 estaciones: Milpa Alta, San Francisco Tecoxpa, San Antonio Tecomilk, San Juan Ixtayopan, Santiago Tulyehualco, Juan Palomo y el metro de Tláhuac. El recorrido del cablebús va a tardar de Milpa Alta al metro entre 40 o 45 minutos. De aquí al metro, en transporte público, nos tardamos 1 hora. Ahora van a tardar 8 minutos. Ahorita que se vienen las aguas es complicado y no es tan fácil salir de su casa, ¿verdad? Porque para salir y luego el agua y de aquí a que agarra uno el metro de Tláhuac, pues está canijo. Va a ahorrar dinero, tiempo, sobre todo el tiempo que es muy valioso hoy, en traslados de 2 horas aproximadamente a 40 minutos. Yo creo que es una obra que puede dejar beneficios. La construcción del proyecto iniciará en próximos días con una consulta pública a los pueblos originarios por los que transitará el cablebús. Sus habitantes ya han expresado su aprobación. Va a ser muy buena para movernos, ¿no? Sí hace falta aquí en la comunidad porque si te das cuenta, pues ya hay mucho flujo. Y yo siento que nos va a liberar mucho lo que es el peaje, ¿no? Entonces sí, la verdad es algo que se agradece y además se va a disfrutar, ¿no? Ahorita me acabo de subir a la instalación y está muy amplia. Me gustó, está cómoda y esperemos ya estrenarlo, ¿no? Con imágenes de Cristian Meléndez y Bruno Ruiz, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Momento de la ciencia y ahora sí de la tecnología en esta ocasión. Rafa Guadarrama, nuevamente, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, me Hola, da gusto saludarles. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Me da gusto saludarlas. Y bueno, vamos a la información, si les parece. En el Golfo de California hay un grupo de especialistas que realizan una noble e importante misión, que es difundir la importancia de la conservación de este ecosistema mexicano, que es además refugio de especies migratorias y endémicas. Veamos. En este espacio, localizado en la Perla del Pacífico, Mazatlán, Sinaloa, se recrean con mucha nitidez y en tierra firme ecosistemas marinos. Abre ventanas a estos productivos y coloridos entornos. Este acuario privado, sin embargo, al estar localizado en la entrada del Golfo de California o Mar de Cortés, tiene una misión concreta: difundir la importancia de conservar este ecosistema mexicano. Es un lugar muy especial. Sabemos que se habló de que Jacques Cousteau lo nombró el acuario del mundo, y es porque en este espacio geográfico, que además es, debo decirlo, es el verdadero Golfo de México en el sentido de que es el Mar de Cortés y todo él colinda con México. El Golfo de California, por su ubicación geográfica, es un refugio ideal para especies migratorias, como las ballenas, y hogar de especímenes endémicos como la totoaba y la vaquita marina. Está íntimamente ligado al desierto del norte de México, al que dota de humedad. Tenemos un parcial aislamiento geográfico que ha producido que muchas especies que están en ese lugar no las encuentras en otros lados. Es decir, tienes un alto endemismo, especies que solamente ahí las puedes encontrar. Este lugar además colabora al rescate de especies enmayadas en la costa del Pacífico y otros programas de rehabilitación de especies de la región. Estamos trabajando con instituciones internacionales y también con universidades e instituciones locales. Entonces, por ejemplo, tenemos por ahí desarrollando el tema de los citácidos, que son guacamayas y loros, para el tema de su reproducción y rehabilitación y futura reintroducción. Con imágenes de Luis Virgilio, 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Vamos a otros asuntos. En la ciudad de Hangzhou, en China, se desarrolló una pelea muy peculiar de robots que combinaron golpes de boxeo y en algunos casos de artes marciales mixtas. Había audiencia y un referee profesional. El evento fue transmitido en línea y en él participaron 4 androides controlados a distancia por personas con comandos de voz. El mayor reto fue lograr que estos humanoides conectaran golpes precisos y con rapidez, por supuesto que dejaran en la lona al rival. Well, this is another point, I believe. Wow, this is another key. Los prototipos que participaron en esta pelea pertenecen a la empresa china Unitree Robotics. Esta pelea demostró así los avances y el potencial de este tipo de artefactos que se perfeccionan día a día con sistemas de inteligencia artificial.
Un equipo internacional de astrónomos ha anunciado el hallazgo del que podría ser un nuevo planeta enano que se encuentra actualmente a tan solo 2 veces y media la distancia de Plutón, es decir, aún bajo la influencia gravitacional de nuestro Sol. Se trata de un objeto con un diámetro aproximado de 700 kilómetros, lo que lo convierte en el segundo más grande de su tipo conocido hasta hoy. El descubrimiento recién reportado y publicado en la revista Archive por Xiao Cheng y sus colegas de la Universidad de Princeton sugiere la existencia de cientos de objetos similares, ya que su ubicación y movimiento alrededor del Sol no se puede explicar por el efecto de la gravedad de Neptuno y otros objetos ya conocidos. El hallazgo se enmarca en la ya larga discusión sobre la posible existencia de un planeta no detectado, el planeta X, que explicaría algunas rarezas en las órbitas del sistema solar. Y en asuntos de salud le comento que la ingesta de bebidas alcohólicas, principalmente de cervezas y destilados como el ron, whisky o tequila, aumentan el riesgo de padecer cáncer de páncreas, según un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud, con datos de 2.5 millones de personas. Es la información que tenemos este día. Gracias. Muchas gracias, Rafa Guadarrama. Gracias, Rafa. Y tenemos más información directamente desde Palacio Nacional. Regresamos al estudio de 11 Noticias, tenemos más información y mire, este lunes sesionó la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Es la primera reunión de este tipo que se organiza con integrantes del actual gobierno federal. Fueron trabajos de alto nivel encabezados por la Secretaría de Medio Ambiente y su titular Alicia Bárcena, y en la que estuvieron representantes de 15 dependencias. Al término de este encuentro, al que asistió también el secretario general de la Convención Marco de Cambio Climático, Simon Steele, Alicia Bárcena expuso que nuestro país trabaja en un nuevo plan para reducir emisiones, en principio para el periodo 2030-2035. México tiene un compromiso de disminuir 35% los gases de efecto invernadero de aquí al 2030. Lo que ahora esta comisión tiene que ponerse de acuerdo entre todos nosotros es qué metas podemos alcanzar entre 2030 y 2035. Alicia Bárcena resaltó asimismo que México considera una transición energética que implica replantear la producción de hidrocarburos y explicó que se desarrolla un plan de adaptación a las consecuencias del calentamiento global. El tercer compromiso que tenemos es hacer un plan nacional de adaptación. Es decir, México necesita proponerle a la ciudadanía cómo nos vamos a adaptar a mayores temperaturas, a un estrés hídrico, a la falta de agua. ¿Qué vamos a hacer si los huracanes nos pegan mucho más fuerte en las zonas costeras? ¿Qué tipo de medidas preventivas se pueden tomar además de anticiparnos? Refirió en ese sentido que por ello a esta Comisión de Cambio Climático para la Adaptación se sumaron a 3 nuevas dependencias: la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Ciencia y la de Defensa Nacional, esta última encargada de operar el Plan de Desastres Naturales. Este martes por la tarde en la Semarnat se va a presentar la nueva estrategia de cambio climático en la que se detallará un poco más cómo reducir emisiones y hacer más sustentable la producción nacional. Vamos con la información internacional. En Liverpool, Reino Unido, 47 personas resultan heridas cuando otra más embiste con su automóvil a la multitud que participaba en los festejos del equipo de fútbol local. 27 personas fueron hospitalizadas, entre ellas 4 niños. La policía detuvo a un hombre británico de 53 años de edad como presunto responsable. Se trata de un incidente aislado y que el incidente no se está tratando como terrorismo. La Embajada de México en Reino Unido puso a disposición el número que ve en pantalla 4475-1642-1725 para reportar si alguna persona connacional hubiera resultado herida. Bueno, vámonos hasta Medio Oriente, y es que Israel mantiene el asedio en Gaza. Ahora anunció una nueva ofensiva sin precedentes y ordenó a la población que abandone la región de Han Yunis. Norma Vargas nos informa. Una escuela en Gaza, refugio de decenas de civiles, fue atacada de manera directa por tropas israelíes. Al menos 50 personas fueron asesinadas. Las fuerzas de ocupación israelíes han cometido esta noche una masacre y un exterminio masivo contra los niños y mujeres que dormían dentro de esta escuela. Los cuerpos han quedado completamente carbonizados dentro de esta escuela. El ejército israelí advirtió además que iniciará una ofensiva sin precedentes en el sur de Gaza.
y ordenó a la población abandonar la región de Han Yunis para desplazarse al oeste, una vez más. El gobierno de Gaza denunció que el 77% del territorio palestino, marcado con rojo, ya está ocupado por Israel, quedando solo la zona en verde, en la que se espera que los más de 2 millones de gazatíes sobrevivan: Al-Mawasi, Nuseirat, Gaza y Jabailia. Israel también impide el ingreso de la ayuda humanitaria, por lo que la población padece hambre. La víctima más reciente es un niño de 4 años. Se reportan 58 palestinos fallecidos por desnutrición severa. En un intento por frenar la guerra en Gaza, España propuso un embargo de armas a Israel. Todos tenemos que poner en marcha un embargo de armas. No puede haber venta de armamentos a Israel. En tanto, la televisora Al Jazeera informó que la organización Hamás aceptó una propuesta de Estados Unidos para un alto al fuego, que incluye una tregua de 60 días e intercambio de rehenes y personas palestinas presas. Israel rechazó ese acuerdo. Derrotaremos a quienes atentan contra nuestras vidas. Recuperaremos a todos nuestros rehenes. Nos aseguraremos de que Gaza ya no represente una amenaza para Israel. En tanto, en Jerusalén, israelíes de extrema derecha asaltaron la mezquita Al-Aqsa y una instalación de las Naciones Unidas para refugiados palestinos, mientras realizaban una marcha por el 58 aniversario de la ocupación y anexión de Jerusalén Oriental por parte de Israel. 11 Noticias, Norma Vargas Aldívar. En Estados Unidos, las personas migrantes siguen corriendo riesgos de ser detenidas injustamente. Es el caso de Jimena Arias. Ya está de vuelta en su casa, pero el peligro para ella, su padre y el resto de su familia aún está latente por su condición de personas migrantes residentes, sin documentos en el estado de Georgia. La universitaria de 19 años de edad fue arrestada a principios de este mes por una infracción de tránsito que incluso no cometió. La revisión de las cámaras y la corrección del agente que la arrestó permitieron a Jimena recuperar su libertad. Pagó una fianza de $1,500 y el policía que la arrestó renunció, avergonzado. La recepción familiar fue con una fiesta, con deseos tras de que esta amarga experiencia no se vuelva a repetir. Entrar a la casa y comerme unos pambazos y unas fresas con crema y también bañarme en mi propio baño y relajarme y meterme en mi cama y dormir las horas que quiera sin que alguien me despierte gritándome. Sin embargo, ahora Jimena deberá esperar su proceso ante el juez de migración por no contar con la residencia. Y en otro caso, vinculado a irregularidades en los procesos de deportación, está el de un ciudadano guatemalteco que fue deportado a México. El hombre, identificado con las iniciales OCG, cuestionó en tribunales su expulsión de Estados Unidos y argumentó que corría el riesgo de sufrir persecución y tortura o morir si era devuelto a Guatemala o a México por su condición homosexual. El juez Brian Murphy de Massachusetts ordenó a la administración Trump devolverlo a Estados Unidos. También en Estados Unidos, el Servicio de Migración ha detenido a personas en tránsito sin documentación cuando acuden a sus citas en tribunales de migración con la esperanza de seguir con su trámite de asilo. Han sido aprehendidos afuera de cortes migratorias en Nueva York, en Seattle y en Los Ángeles. Sucedió también en Phoenix, Arizona. Ahí 15 personas fueron detenidas. Que mejor no vengan a la cita con el juez, porque pues para que les hagan eso, mejor si se van a ir, que agarren sus cosas dignamente como entraron. Yo dije dignamente, entraron ellos por la aplicación. ¿Por qué les hacen eso? Como si fueran criminales nomás, no les dan oportunidad ni de agarrar sus cosas. En Texas, el ICE detuvo a 275 personas sin documentación en distintas redadas. Fueron trasladadas a centros de detención administrados por una empresa privada. En el barrio obrero, en San Juan, Puerto Rico, también fueron arrestados 445 trabajadores dominicanos. Vamos a revisar el conflicto Rusia-Ucrania, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticara a Moscú por el ataque reciente a Kiev. El gobierno ruso agradeció a Trump por su labor de fomentar las negociaciones con Ucrania, pero rechazó los comentarios del mandatario.
Por supuesto, este es un momento crucial, asociado, por supuesto, con la sobrecarga emocional de todos y con reacciones emocionales. Seguimos esto muy de cerca. En Ucrania murieron 12 personas luego de que el ejército ruso lanzara 370 drones contra blancos civiles en Kiev y en otras ciudades. Y mire, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tuvo un polémico inicio de una gira de trabajo por el sudeste asiático, en el que promoverá a Francia como una alternativa de inversión en una economía confiable frente a Estados Unidos y China. El primer punto de la gira es Vietnam. La visita comenzó con una escena que se hizo viral. Se abrió la puerta del avión y se puede observar la mano de su esposa Brigitte aparentemente golpeando la cara del presidente de Francia. Ya el presidente Emmanuel Macron aclaró que no fue una pelea doméstica, sino que estaban bromeando como lo hacen de manera frecuente. Pidió calma a todas las personas sobre la interpretación de las imágenes. El Vaticano anunció que a partir de este martes estarán disponibles la primera serie de sellos del Papa León XIV. Se trata de una nueva emisión filatélica que tiene un costo de entre 1.25 y 3.20 euros. Detalló que el sello de 1.25 euros muestra al pontífice en el acto de saludar a los fieles desde la Loggia delle Benedizione tras su elección. Otro de los sellos con valor de 2.45 euros lo representa al final del primer saludo a los fieles y al mundo, mientras que los valores de 1.30 y 3.20 euros reproducen dos momentos de la misa pro ecclesia del 9 de mayo en la Capilla Sixtina. El matasellos muestra a León XIV saludando después del Regina Coeli el 11 de mayo. Y del fútbol nos vamos con la información deportiva. Gabriel Sainz, bienvenido, buenos días, adelante. Muy buenos días, Angie, vamos con la información deportiva. Buenos días a nuestro auditorio. Y bueno, tras finalizar el torneo Clausura 2025, la Liga MX ha dado a conocer que habrá cambios para el torneo mexicano. Esto con el objetivo de apoyar a la selección nacional de cara al Mundial del 2026, que se realizará aquí en casa. Entre los acuerdos que se aprobaron en la Asamblea de Dueños, destaca la suspensión del play-in para el Clausura 2026, para que el torneo termine antes de lo previsto. Además, los equipos que clasifiquen a la liguilla no contarán con los jugadores que sean convocados para el Mundial, ya que estos deberán estar concentrados con la selección 6 semanas y media antes del inicio del Mundial 2026, sacrificando así su presencia en la fase final del torneo. También se anunció la implementación de nuevas tecnologías con 28 cámaras adicionales y el trazado de vectores semiautomatizado para reducir el margen de error en jugadas como el fuera de lugar. Y se dio a conocer que el inicio de la apertura 2025 será el 11 de julio, pero el calendario oficial se dará a conocer el 4 de junio. Y ahora hablemos del automovilismo, porque el mexicano Patricio Ward conquistó un podio más en la IndyCar, esto gracias a las sanciones anunciadas este lunes por el torneo. Y es que luego de finalizar este fin de semana en el cuarto sitio en las 500 millas de Indianápolis, una sanción a Marcus Ericsson, segundo en la carrera, provocó un reacomodo que favoreció al piloto regiomontano para que escalara al tercer sitio. Con este podio ya son 3 los que ha logrado en esta categoría. Los 2 anteriores fueron segundos lugares en el 2022 y en el 2024. El técnico Javier Aguirre presentó la lista oficial de convocados para los amistosos que tendrá la selección mexicana de fútbol varonil ante Suiza y Turquía ante la Copa de Oro. Son 35 jugadores y destaca el regreso de Guillermo Ochoa y el Chucky Lozano. Y hablando de selecciones nacionales, Carlo Ancelotti fue presentado como nuevo entrenador de la selección de Brasil de cara al Mundial del 2026, luego de su desvinculación del Real Madrid y el acuerdo con la Confederación Brasileña de Fútbol. Durante su presentación se dio a conocer la primera lista de convocados para los partidos que sostendrá la verde-amarela ante Ecuador y Paraguay en las eliminatorias sudamericanas, destacando el regreso de Casimiro y la ausencia de Neymar. Y nos vamos al deporte ráfaga de la NBA. El Oklahoma City Thunder está solo a un juego de lograr el campeonato de la Conferencia Oeste
luego de vencer en el cuarto juego de la serie 128-126 a los Timberwolves de Minnesota para colocarse arriba en la serie 3-1. El miércoles se realizará el quinto juego de la serie. Y en la conferencia este, los Knicks de Nueva York también vencieron a los Indiana Pacers 106-100 para colocar la serie 2-1 este martes, el cuarto juego. Y hasta aquí la información deportiva. Lupita, muy buenos días. Gracias, Gabriel. Buenos días. Vámonos a Tlaxcala con buenas noticias para el turismo local, nacional e internacional. Miren, ya se informó que del 20 de junio al 10 de agosto se podrá disfrutar del avistamiento y el inicio ya de la temporada de luciérnagas, principalmente en el municipio de Nanacamilpa, en Tlaxcala. Esperamos recibir este año a más de 110,000 visitantes nacionales e internacionales, provenientes de Canadá, de Europa, de Asia, de Estados Unidos y por supuesto de nuestros estados hermanos y de la Ciudad de México. Estimamos una derrama económica de más de 60 millones de pesos. Cambiamos de tema, vamos con asuntos educativos, y es que las universidades e instituciones de educación superior deberían participar en la transformación de México y no solo formar profesionistas, sino seres humanos en toda la extensión de la palabra. Esto es lo que dijo el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva. Participó en la sesión ordinaria del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior y ahí Villanueva presentó el Plan de Trabajo 2025-2026 del CONACES, el cual incluye 10 líneas de acción, entre las que destaca el programa de ampliación de la oferta de educación superior, así como el desarrollo de competencias en semiconductores y en la industria electrónica de nueva generación. Señaló que en el documento también se establece el apoyo a estrategias como el Plan México, la cultura de paz y vida saludable. En la reunión también participaron la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, el secretario general ejecutivo de la ANUYES, Luis Armando González Plasencia, y responsables de educación superior de las 32 entidades federativas. Vamos cerrando este espacio con temas de seguridad. Desde el pasado 5 de febrero, cuando inició la Operación Frontera Norte, el gabinete del gobierno federal ha detenido a 3,695 personas y asegurado 3,092 armas de fuego, también más de 500,000 cartuchos de distintos calibres, 15,000 cargadores y droga, 33 toneladas. Hay fentanilo, 209 kilos, 2 vehículos, además inmuebles. Ya el Gabinete de Seguridad ha precisado que las acciones de combate al crimen organizado se han realizado en estricto apego al Estado de Derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Y mire, ayer por más de 4 horas estuvo cerrada la carretera México-Toluca, esto en dirección hacia Toluca, la capital mexiquense, y se debió a un accidente que involucró a 3 tractocamiones y un vehículo particular. El impacto provocó el incendio de una de las unidades. Pese a lo aparatoso del percance que usted puede observar ahí en estas imágenes, únicamente se registraron y afortunadamente 3 personas con lesiones leves. Pues ya nos vamos, gracias por su atención. Le recordamos que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sigue con sus intensas movilizaciones aquí en la Ciudad de México en particular. Así es, ya hay algunos reportes de que se están movilizando sobre Paseo de la Reforma, casi esquina con Insurgentes, esta zona pues donde hay algunas instituciones financieras que por supuesto pues también tienen esta vertiente de las Afores y bueno, también son centros comerciales por ahí, se están movilizando ya en esa zona. De cualquier forma, pues le invitamos a que pueda seguir pendiente de nuestros espacios noticiosos para que le demos la información que está ocurriendo pues al momento. Sí, desde las 9 de la mañana iniciaron las movilizaciones, están destinadas a ir a protestar, a expresar sus demandas en por lo menos 9 oficinas de las Afores y también de la Amafore, principalmente estas ubicadas en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo Amadero, así que Paseo de la Reforma, Insurgentes, complicado a esta hora de la mañana y sabemos que son arterias y vías principales que comunican la parte centro, la parte sur y el norte de la ciudad, así que otro día complicado para la capital del país, tomen precauciones. Así es, tome precauciones y por supuesto muy importante mantenerse informado, evitar la desinformación en ocasiones en redes sociales.
sociales pues circula información que no necesariamente es certera. Le pedimos que se mantenga con las fuentes oficiales también, porque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, particularmente capitalina, el C5, está informando en todo momento cuáles son las afectaciones viales en la capital del país, en donde pues están teniendo estas movilizaciones. Gracias por habernos acompañado, que tenga un excelente martes. Buenos días.